Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a una sección de Boot Gratis 12. Y bien, en esta oportunidad vamos a presentar la estrategia Pigeons. Es una estrategia efectiva para IQ Auction, altamente efectiva, muy fácil de usar para cualquier persona que no tenga conocimiento. Es una estrategia que es híbrida, es una estrategia diseñada en este caso por Boot Gratis 12, híbrida para que podamos tener entradas efectivas. Muchas personas en el canal de Buratis 12, en el canal de Telegram y en el canal de YouTube, suscríbase al canal si quiere tener acceso a las sesiones en vivos totalmente gratuita para que pueda aprender a hacer entradas en los mercados. Hacemos sesiones en vivos por el canal de YouTube y si está suscrito y activa la campana, entonces le llegará en este caso su notificación. Hablando de la estrategia Billions, es una estrategia que su efectividad es muy alta y la vamos a comprobar en este día. Y pues varias personas del canal de Telegram me han escrito una y otra vez para que diseñe estrategia para IQ Auction. Son fans de IQ Auction, son personas que les gusta IQ Auction y entonces pues voy a hacer varias. Yo diría que a pesar de que ya dimos una que se llama Wall Street, lo voy a dejar por acá para que vaya y vea el video de Wall Street que ya está diseñada para IQ Auction, para MT5 y todos los mercados financieros. Entonces, vaya y vea Wall Street, pero voy a diseñar por lo menos unas 5 estrategias más. Toda va a depender mucho de cómo vea el mercado y entonces va a tener que aplicar cada una para mercados diferentes. Pero bueno, no alarguemos el video, espero que en 10 minutos podamos tener ya la estrategia. Así que vámonos directamente ya para aplicar la estrategia y para que puedan configurarla. Bien, antes de ir a la estrategia, bueno, aquí está todavía la operación que hicimos en vivo, que está abierta. Fíjense que es una operación que vamos agresivamente, por lo menos 1.40, 1.43, esto va mucho más arriba. Y el ratio va a ser 1:40, 1:43. ¿Ok? Entonces, espero que a todas personas que estuvieron en el en vivo, pues haya podido entrar en la operación. Hasta ahora estamos todavía, ya está activada, pero vamos a ver qué sucede porque el mercado está bastante lento. La estrategia, en este caso, nos muestra de que podemos hacer operaciones de este tipo. Esto, pues, lo vamos a aplicar más adelante, pero ahora vámonos para IQ Auction. Bien, acá tenemos la estrategia, es una estrategia que utiliza solamente 2 indicadores y es una estrategia bastante fácil y bastante sencilla. Lo primero que vamos a hacer es configurar el sistema Elder Impulse, que es el sistema que nos va a confirmar las entradas. El sistema Elder, acá tenemos la configuración. Fíjense que está en un periodo 2, 75, 75, 75. Y yo le tengo estos colores. Son colores que usted lo puede adaptar a como mejor le aplica. Así que tomen un capture o configure, en este caso, su computador para que vea cómo se configura el Elder Impulse System. El segundo indicador que vamos a usar es bastante fácil y sencillo. Es una banda de Bollinger. Esa banda de Bollinger, a ver, está bastante fácil en un periodo 5 con una desviación de 1. Y los colores, pues, lo que yo le tengo son estos. Usted puede usar el color que más les parezca. Así que tómale capture, 5, desviación 1 y ya. Tenemos ya los 2 indicadores que necesitamos. Vamos a abrir varios mercados. Recuerden bueno, que este broker yo no lo uso mucho. Yo uso otro broker. Vamos a abrir varios mercados para poder hacer, vamos a abrir 4. A ver si con 4 pues se nos da hacer la estrategia. Importante, lo primero que debe tomar en cuenta, aparte de los 2 indicadores que ya configuró, es que las operativas tienen que estar en 1 minuto. Puede practicarla en otras temporalidades, sí, pero bueno, en lo personal yo veo que tiene resultados con 1 minuto. ¿Qué vamos a buscar? Fíjense que el Earning System nos va a abrir operaciones. Fíjense que acá nos dice que entremos, nosotros hubiésemos entrado en este nivel y se hubiese ganado.
En esta no entramos, el Elder System no nos está indicando, acá no entramos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a entrar cuando la vela está por fuera de la banda de Bollinger. No vamos a entrar en ningún otro momento. Por lo menos acá, esto está fuera de la banda del Bollinger, acá, pero el Elder no nos confirmó, acá y acá. ¿Ok? No vamos a entrar cuando una vela abre dentro de la banda de Bollinger, como en este momento. La vela abre dentro de la banda de Bollinger y no vamos a entrar allí. Vamos a entrar cuando esté fuera, bien sea a favor o en contra. ¿Qué es lo bueno del sistema Elder? Lo bueno del sistema Elder es que comúnmente abre operaciones cuando va la tendencia, o sea, le va a dar confirmaciones. Por lo menos estas dos velas son rojas, él no le confirmó para que abriera operación, porque sabe que hay fuerza alcista. Entonces, él acá le hubiese confirmado para entrar y usted hubiese ganado esta. Ya lo vamos a practicar. Entonces, como las velas están dentro de las bandas, no vamos a hacer operaciones. Eso es una regla. Siempre tiene que la vela aperturar por fuera de la banda de Bollinger. Vamos para otro mercado, por lo menos acá. ¿Qué vamos a hacer? Acá se va a aperturar una vela, pero va a estar dentro de la banda. Por lo tanto, olvídese de ese mercado, no vamos a operar. Acá comenzó fuera de la banda. ¿Sí ven? Tendríamos que esperar que el Elder nos confirme que podamos hacer una operación. ¿Y cuándo vamos a hacer esa operación? Hay dos formas. Uno, cuando se inicia la vela y el Elder no lo confirma, pero yo recomiendo que la aperturemos en los últimos 5 segundos si el Elder no los confirma. Por ahora, acá no nos ha confirmado, por eso no hacemos entrada y fíjense, el Elder no se pela. El Elder es muy efectivo. No dijo, no hay fuerza para irnos al alza, por lo tanto, no nos vamos a hacer operaciones. Si esto termina dentro de la banda de Bollinger, no vamos a aperturar operaciones. Acá, por lo menos acá sí vamos a hacer operaciones. Fíjense que el Elder nos está diciendo que puede venir una fuerza bajista. ¿Qué vamos a esperar? Que comience esta vela. ¿Ok? Vamos a esperar que comience esa vela y vamos a ver si el Elder nos confirma en los últimos, como de hecho acá lo está haciendo, en los últimos segundos que va a haber fuerza bajista. Yo espero los últimos 5 segundos o 3 de ser posible. Entonces yo me preparo para una operación a la baja, siempre y cuando en los últimos 5 segundos, como ahora, el Elder nos lo confirma de que va a venir a la baja. ¿Qué hago yo? Aperturo la operación y espero los últimos 30 segundos a ver qué ocurre. Según el Elder, hay fuerza para la baja. Así que nos toca esperar que la operación termine y rápidamente nosotros poder obtener una ganancia. Aquí nos está pagando el 78%. Pero la estrategia consiste solamente en esto. Fíjense lo fácil que es y lo fácil que se gana con esto. Y ya, listo, primera operación ganada. Vamos a ocupar otro mercado. Aquí, bien, vámonos para otro mercado. Aquí aperturó fuera. El ERDE nos lo está confirmando. Hay fuerza, aparentemente. Yo voy a esperar los últimos segundos. Se nos va la operación. Por eso es bueno a veces aperturarla al principio, pero yo prefiero aperturarla porque en los últimos segundos, como ahora, tendría que haberlo aperturado en el segundo 5 y aperturé, fíjense que el segundo 5 está marcado aquí, justo acá. Yo aperturé en el segundo 3, no importa. Voy a dejar el cursor allí para que nosotros veamos cómo en este caso el ERDE nos los confirmó y esperamos los últimos segundos a ver si esta operativa es ganadora, pero aperturé 2 segundos tarde, no importa. Allí está el cursor marcando dónde hubiese sido mi posible entrada y lamentándolo mucho, se ganó. Gracias a Dios, yo pensé que no se iba a ganar. Esta abrió por fuera. El ELDE, si nos dice que va a ir a la baja, nosotros aperturaríamos la baja. Difícilmente el ELDE nos va a decir que va a la baja. ¿Por qué? Porque el ELDE está aperturando operaciones al alza con la fuerza alcista. Si se nos pone amarillo acá en los últimos segundos, cosa que no veo que va a ocurrir, nosotros iríamos al alza. No va a ocurrir, entonces ya esta vela va a terminar por dentro de la bala de Bollinger, pues me voy para otro mercado. Este mercado está fuera de la banda, ¿ok? Pero no hay confirmación del ERDE. Yo no voy a hacer entradas.
Es importante acá. Si el ELDE, esta vela cierra por debajo de la banda de Bollinger, como lo está haciendo ahorita, y el ELDE me confirma operación a la baja, yo voy a abrir operaciones a la baja. Fíjense que es muy fácil la estrategia. Es muy sencilla. Solo tenemos que estar aquí. Si el ELDE me da en los últimos segundos una confirmación a la baja, me está diciendo que va a ir al alza, porque sabemos que hay una tendencia alcista. El ELDE es muy, como le digo, es muy certero en eso. Siempre va a ir a favor de la tendencia, pero no vamos a poder aperturar una, salvo que en los últimos 3 segundos, veamos a ver, va a subir y nosotros confiamos que va a subir en este caso. ¿Por qué? Porque el ELDE nos lo está diciendo. Lo ideal es que aperturemos siempre operaciones cuando hay confirmación de todo. ¿Por qué? En este caso yo aperturo esta operación. Primero, está abriendo por fuera de la banda de Bollinger. Segundo, el ELDE nos está confirmando de que hay fuerza para ir al alza después de este retroceso. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si está por fuera y hay confirmación del ELDE, por lo menos esta operación no la vamos a aperturar. ¿Por qué? Porque está dentro de la banda, no fuera de la banda. Entonces, esto es probable que esté dentro de la banda hacia arriba o hacia abajo. Acá hay fuerza, esta va a estar por fuera de la banda, por lo tanto, la siguiente operación, si el ELDE me lo confirma, yo voy a ir a favor, en este caso, de la tendencia. Si termina, evidentemente, por fuera de la banda, que aparentemente sí lo va a hacer. Entonces, fíjense que ahí llevamos 3 operaciones. Nos falta acá un mercado, y para que usted vea que es bastante efectiva, acá llevamos un 100%, incluso si perdemos esta sería del 75%. Si nosotros hacemos por lo menos 10 operaciones, va a ganar 9, a veces 10, o sea que hay un promedio bastante alto. Solo que usted debe, en lo posible, hacer y cumplir en este caso lo que hemos dicho. Acá no vamos a aperturar operaciones, el euro dólar está bastante rangado. Si esta si esta vela termina por debajo de la banda de Bollinger y nos confirma el ELDE a la baja o al alza, nosotros estaríamos haciendo una entrada. Por ahora toca esperar y tener paciencia. Pero fíjense que hicimos 3 operaciones muy fácil y muy sencilla. Nos quedan 30 segundos y menos para que esta vela rompa la banda. Si no rompe la banda de Bollinger, no vamos a hacer operativa. Esperando ya que este mercado se dé, aunque podemos aperturar otro mercado, vamos a ver qué no tenemos acá. Vamos a aperturar este otro mercado. Acá tenemos oportunidad de entrada. Vamos a ver si esto se da, pues no. Uy, a ver, está un minuto, todo bien. ¿Qué nos toca esperar? Si acá el ELDE nos marca que hacemos una entrada a la baja o al alza, la vamos a hacer. Dice que va a ir a la baja el ELDE. Puede cambiar dependiendo del impulso, pero vamos a esperar en este caso los últimos 5 segundos para aperturar la operativa y a ver si va a seguir el mercado a la baja. Vamos a ver, pues entramos. ¿Qué pasa? Que el ELDE siempre va a ir con el impulso que tenga la tendencia. Aquí hay un impulso tendencial bajista. Fíjense que el ELDE nos los marcó claramente y aperturamos. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la banda de Bollinger cuando aperturó la vela y a su vez el ELDE nos los confirmó. Por eso que usted necesita, en este caso, cumplir esas reglas. Si usted empieza a aperturar operativa dentro de la banda de Bollinger, no le va a ir bien. Por eso la banda de Bollinger son tan importantes. Y aquí tenemos la 4ª operación ganada. Vamos a ver, no, acá aperturó. Fíjense que aperturó por fuera. Si la banda nos confirma de que se va a ir al alza, nosotros hacemos una operativa. Wow, la aperturé delante. Voy a aperturarla a los últimos 5 segundos. ¿Por qué? Bueno, si está por encima, no pasa nada, pero lo voy a marcar. Era acá la entrada. Y bueno, ya sabemos que el eurodólar está enrangado y no hay fuerza para ningún lado. Bueno, no importa.
pero por lo menos la entrada tuvo que haber sido marcada no en el segundo 14, sino en el segundo 5, acá aproximadamente. ¿Por qué? Porque hubiésemos aprovechado el retroceso. De todos modos, no se hubiese ganado esta operación, pero para que ustedes vean cómo funciona la estrategia, y cuando hay, en este caso, tenemos por ahora, vamos a aperturar otra para que vean que, vamos a ver este mercado, cómo está. El mercado está muy bueno. Nos está diciendo que va a haber una operativa a la baja, por lo tanto nos preparamos acá con una operativa a la baja en los últimos 5 segundos, pero ya el mercado quitó el Elder, por lo tanto no vamos a hacer entrada. Por eso es importante esperar los últimos 5 segundos. Aún si esto se regresara, que es posible que lo haga en los últimos 30 segundos, nosotros no nos arriesgamos, usted no debería arriesgarse si eso es así. Fíjense que tiene 4 ITM y tiene solamente una pérdida, pero quisiera hacer otra operativa para que vean que la estrategia es aproximadamente un 90% efectiva. Bueno, ustedes la van a practicar. Fíjense que el mercado, a pesar de que ojalá y termine por fuera de la banda de Bollinger y no por dentro, terminó por dentro. Yo no abro operativa allí, espero que rompa la banda, porque cada vez que rompe la banda, las operativas son más efectivas. Si usted acá rompió, acá nos confirmó, en este caso, y se ganó con el rompimiento. Siempre que se rompa, por lo menos aquí hay una apertura fuera de la banda de Bollinger en este caso. Si está por fuera, aperturamos. Si está por dentro, no aperturamos. Acá no aperturamos, acá no aperturamos, acá no aperturamos en ninguna. Entonces, hay que esperar que termine por fuera de la banda de Bollinger. Y la banda de Bollinger, por así decirlo, no tanto el sistema Elder, porque el sistema Elder es la confirmación. Si la banda de Bollinger se cumple, las probabilidades en este caso aumentan mucho. Ojalá y esta vela termine por debajo de la banda de Bollinger y nos preparamos para hacer la última operativa. Si no, pues dejaríamos el video hasta acá, pero quiero decirle y le doy como regalo que si usted me escribe al privado en Telegram, pues yo le voy a dar en este caso la plantilla Rich, que es una plantilla con un sistema bastante bueno para MT5, se lo doy totalmente gratuita. Recuerde que nosotros damos todo gratis en el canal de Bu Gratis 12, ¿ok? Si esto termina por encima de la banda, como va acá, entonces esperaríamos una operativa muy posiblemente a la baja. ¿Por qué? Porque tenemos fuerza bajista. Fíjense, tenemos fuerza bajista. El Elder nos está aperturando solamente operaciones a la baja, pero habría que esperar de que esta vela termine por encima de la banda de Bollinger y no dentro de la banda de Bollinger. Si termina dentro no podemos hacer nada, como por lo menos allí. No podemos hacer nada, es lamentable, pero no podemos hacer operativa dentro de ello porque las probabilidades se reducen de poder ganar. Bueno, no pudimos hacer nuestra próxima operación, pero bueno, sí vemos que tuvimos 4 ganadas, 1 perdida, y ojalá que usted la pueda practicar. Esto pues vamos a entregar totalmente gratis en el canal de Telegram y por el canal de YouTube de Bu Gratis 12 vamos a estar entregando siempre estrategias. Así que suscríbase y nos vemos en otra oportunidad. Aquí es posible que se venga una apertura a la baja en la próxima vela, pero bueno, vamos a dejar el video hasta acá y nos vemos por Telegram. Feliz día.